Recording in progress. A ver, ¿logran ver la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Ya, genial. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Vamos a continuar con estas clases. Vamos a analizar un poquito lo que es el síndrome nefrítico. Después nos faltaría, básicamente, me parece, europatías obstructivas, tanto superiores como inferiores, y de ahí laboratorio y imágenes de nefrológicas, ¿no? Y creo que con eso terminamos. Me parece, sí, creo que con eso terminamos. Y ahí tenemos que programar el examen que corresponde, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a avanzar. Para esto vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos, amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por la oportunidad de poder seguir aprendiendo, conociendo sobre lo que tú nos dejaste y esperemos poderlo usar en un determinado momento de forma adecuada y correcta. Acompáñanos, Dios, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, a ver. mm, a ver, un poquito. Bien. A ver, doctores, tocamos lo que es el síndrome nefrótico como tal, y creo que está claro que en el síndrome nefrótico su punto de partida diagnóstico es la proteinuria más de 3,5 gramos por, este, en 24 horas por 1,72 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? Que es la definición que tiene que haber hipoalbuminemia y tiene que haber, albuminuria, tiene que haber lipidemia más lipiduria. O agregado a esto tendríamos que tener signos de trombosis y como mucho que puede haber un síndrome nefrótico nefrítico, vamos a aprender un poco ahora lo que es nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico eh, yo le llamaría alarma, ¿no? O sea, yo prefiero un nefrótico, así le soy sincero, el nefrótico, porque el síndrome nefrótico es manejable, es un paciente que podemos corregir, que podríamos tratar, pero si estamos con un nefrítico, la cosa se complica. Porque nefrítico me está diciendo que se está destruyendo básicamente los capilares. Y cuando hay destrucción de los capilares es caótico porque va a haber hematuria. Y es una inflamación que puede llevar a un riñón a hacer insuficiencia renal, perdón, falla renal aguda severa y llevarlo a una fase terminal, ¿no? Yo les podría decir que los síndromes nefríticos, si son de etiología suave y manejable, podemos pararlo. Pero vamos a tener síndromes nefríticos, doctores, que no lo van a poder parar. Y al final va a ser desastroso porque el riñón va a terminar destruyéndose y vamos a entrar a una falla renal aguda, vamos a entrar después a un daño crónico y al final a una enfermedad terminal, ¿no? Y caballeros, el paciente se va a quedar en diálisis toda su vida. Entonces, es importante detectarlos, es importante evaluarlos. Y ahora, si tú me preguntas, ¿en quién vamos a ver más síndromes nefríticos? Oh, sorpresa, lo van a ver más en pediátricos.
¿ya? En pediátricos. ¿En quién vamos a ver más síndromes nefróticos? En adultos y en pediátricos, ¿ya? Entonces, un nefrítico lo vas a ver bastante en pediátricos. A ver, empezamos. Ujú. ¿Qué es el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico, como lo dice acá en la diapositiva, es un proceso inflamatorio, este, agudo, ya, o sea, que aparece así rápidamente, de inicio muchas veces insidioso, rápidamente progresivo, y que va a originarse por una respuesta inmunológica. ¿Quién va a despertar esta respuesta inmunológica? La mayor parte de los síndromes nefríticos que van a conocer ustedes es por infecciones, una bacteria, un virus, que van a despertar una respuesta inflamatoria que va a atacar al riñón y que va a destruir principalmente la parte endotelial. Por eso es que estos pacientes hacen hematuria y todo lo que afecte el endotelio o todo lo que afecte el capilar te va a despertar una respuesta de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál sería, así como en el síndrome nefrótico era la proteinuria, en caso del síndrome nefrítico es la hematuria? ¿Ya? Tiene que haber hematuria. Si no hay hematuria, no es un síndrome nefrítico. Asociado a esto tiene que haber hipertensión arterial. Si no hay hipertensión arterial, doctores, no. Entonces, va a ser importante desde el punto de vista semiológico que cuando hagan su anamnesis pregunten si hubo un antecedente de infección. Doctor, mire, mire lo clásico que vienen las mamás. Doctor, mi hijito está mal. ¿Qué ha pasado? Su orina ha cambiado. Mira cómo está. Le duele la cabeza. ¿Y por qué le duele la cabeza? Porque comenzó a tener presiones altas. Entonces, el niño dice, "Doctor", viene llorando, "¿eh? Me duele mi cabeza, doctor, me duele mi cabeza. Mira la orina, mira si en verdad están orina, tienen cierta hematuria. Entonces uno se pregunta, y tiene 9 años, 8 años, 7 años, ¿no? Y uno se pregunta qué pasó. Entonces uno en ese momento tienes que recordar que la cefalea en niños es raro. Normalmente a un niño no le duele la cabeza, ese es algo más que se da en adultos, ¿no? Que tienen migrañas o problemas. Pero un dolor de cabeza en niños o es una neoplasia o es un aneurisma o hay algo que ha despertado una presión arterial elevada, ¿no? Entonces hay que tomar la presión arterial, algo muy poco que hacen a veces los médicos en niños, ¿no? Normalmente la presión la tomamos en adultos, pero no tanto en niños, ¿no? Entonces, tomas la presión y está alto, ¿no? Tiene hematuria, entonces con tu anamnesis tienes que buscar causas infecciosas. Señora, por casualidad le dolió la garganta hace poco tiempo, por casualidad se hizo heridas en la piel, ¿no? Entonces vas indagando preguntas porque tienes que descubrir por qué tiene, porque ya agarraste los dos signos más cardinales, que es hipertensión, perdón, hematuria más hipertensión arterial. Basta que tú tengas esos dos elementos, tienes que pensar en un síndrome nefrítico. Si ahora, si tienes el antecedente, por ejemplo, doctor, hace 2 semanas me dolía la garganta a mi hijo. Ok. Hace 3 semanas tuvo unas infecciones, unas lesiones en la piel. Entonces, ese es más o menos el tiempo en el cual uno puede desarrollar un síndrome nefrítico después de una infección, ¿no? En este caso hablamos de estreptococos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la anamnesis, los tiempos y detectar la hematuria con la hipertensión arterial te va a orientar a este diagnóstico, ¿ya? Eso, por favor, téngalo bien presente porque es la manera de diagnosticarlos, ¿no? Entonces, Mm. ¿de qué se... Doctor, Sí. disculpe una pregunta. ¿Cómo es el dolor de cabeza de los niñitos por esto? ¿Es completo o cómo se expresa? Mira, si a un niño tú le preguntas, ¿cómo te duele la cabeza? Lo único que te va a responder, me duele. ¿Te duele acá adelante? Sí. ¿Te duele acá atrás? Sí. O sea, vamos a la vida, un adulto sí puede ser muy tallo, te duele en la frente, te aprieta, te oprime, te quema, te arde. Es fácil, pero en niños es más complicado. Entonces, basta que el niño te diga me duele la cabeza, es suficiente, Mm, porque, o sea, no lo puedes, no vas a poder definir, ¿no? Tendría que ser un niño, porque recuerda que esto que estoy hablando del síndrome nefrítico
se da de causas infecciosas, se da en niños hasta más o menos los 12 años, ¿no? Si tiene 10 años, creo que sí te podría colaborar. Pero un niño de 6, de 7, no te colabora mucho, no te va a dar una información tan exacta como tú quieres. Normalmente el dolor de la que refiere de cabeza, o sea, de los niños más grandecitos, te van a decir que es un dolor como que aprieta a nivel occipital y a nivel frontal, ¿no? Ah, pero más que eso no te dan mucha información, la verdad, ¿no? A otros solamente me duele, otros nada más me aprieta, pero la sensación que sienten es un dolor como que aprieta la cabeza, ¿ya? Es lo que sí se refieren. Doctor, me aprieta la cabeza, me duele, me duele. Ya, más o Mm, menos sería opresivo, es lo que sí podrías tú indagar, ¿no? mm, Y normalmente suele ser frontal y occipital, ¿ya? Normalmente no son mucho parietales, ¿no? Más es frontal y occipital. Pero en niños, Gracias, doctores, doctor. si dice cefalea, cefalea y punto, ¿ya? No se Mm, complica. Y doctor, tenía una pregunta más, disculpe. Sí, O sea, dime, el dime. daño de Fernando. endotelio causa la hipertensión y sería algo como una hipertensión de origen renal, renovascular. Ah, sí, más o menos. Porque desde el momento que yo tengo inflamación del endotelio, lo que va a suceder es que por cascadas inflamatorias se van a obstruir los vasos sanguíneos endoteliales a nivel glomerular. Y como se están obstruyendo, a ver, justo lo explicamos antes, pero para ya que queden, a ver, imagínense ustedes, ¿ya? En su mente, arteriola aferente, eferente, glomérulo, los capilares. Ya, imagínense que los capilares se inflaman y comienzan a destruirse. Por respuesta inflamatoria van los famosos neutrófilos, macrófagos, y comienza a generarse una respuesta inflamatoria y se taponan las capilares, se tapan, ya no funcionan. Entonces quiere decir que no hay filtración, ¿correcto? Y como no hay filtración, lógico, pues si se ha taponado los capilares, ¿qué va a pasar del capilar a la cápsula de Bowman? Entonces va a haber glomérulos que se han taponeado por la inflamación del endotelio. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar el riñón? Como que la tasa de filtración glomerular en general ha disminuido. Y si la tasa de filtración glomerular disminuye, tu mácula densa va a detectar como que, uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está filtrando? Activemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y eso va a hacer que reabsorba más sodio y agua y adivina que se va a desencadenar hipertensión. ¿Correcto? Entonces, y así despertaste la hipertensión arterial, ¿no? Básicamente por obstrucción de los capilares. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Ok. Ya, sí, está bien. Cualquier pregunta vamos analizando. Entonces, su punto de partida en la diapositiva lo he puesto de color rojo porque la hematuria es tu punto de partida, por favor. Eso. Ahora, no cualquier hematuria. Acá ya les estoy poniendo la respuesta, ¿no? Tiene que ser una hematuria, básicamente. Acá está. Tiene que ser una hematuria con hematíes dismórficos. Sí, hemos quedado que para que sepas tú que si esos porque esos hematíes tienen que haber pasado por la filtración, pues, ¿no? Se supone, ¿no? Porque se está destruyendo el capilar endotelial de del glomérulo. Entonces se supone que si se está destruyendo van a pasar glóbulos rojos a la cápsula de Bowman y eso justamente es lo que va a llegar a la orina, ¿no? Entonces, tendrían que ser dismórficos, alterados, no rotos, alterados. Ahora, muchos de estos eritrocitos que van a filtrar van a pasar por el tubo proximal, bajan por el asa de Henle, suben, llegan túbulo distal, al túbulo colector, y en el túbulo colector se va pegando, así como alrededor del túbulo colector se pegan los hematíes dismórficos, y en eso que se pegan de repente por ahí se desprende como un molde del túbulo colector y salen como cilindros hemáticos. Entonces, la presencia de cilindros hemáticos es sinónimo de eritrocitos que fueron filtrados, ¿correcto? La presencia de cilindros hemáticos es un agregado de hematíes que fueron filtrados, ¿ya? Entonces, no se olviden, esa hematuria tiene que ser con hematíes específicamente dismórficos o cilindros hemáticos. Basta que en el examen de orina les diga hematíes dismórficos o presencia de cilindros hemáticos, ya pues ya tienen el diagnóstico que es hematuria es de origen glomerular. Por tal motivo es un síndrome nefrítico hasta ese momento. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría que tenga hipertensión arterial. Ya está, doctor.
Sí, le tomamos la presión y tiene presión alta. Recuerden que la presión arterial en niños y en adultos es totalmente diferente. Nosotros en adultos ponemos los valores de 140 sobre 90 presión arterial, más que eso y es alta, ¿no? Y, pero en pediátricos, la definición de presión arterial elevada en pediátricos no es así. No existe un valor máximo para decir, ya a partir de esto ya es hipertenso. Por ejemplo, un niño de 7 años que tenga una presión de 120 sobre 80 ya es hipertenso. Doctor, ¿y cuánto es su valor? Ahí manejamos las tablas de percentil. Es por eso que en pediatría manejamos full tablas, todo es tablas, porque esas tablas lo sacan en función a la talla, a la edad y al peso. O sea, tú tienes que tallar al niño, medir qué edad tiene y cuánto está pesando, y esa tabla te va a decir cuánto es la presión arterial que le corresponde normal y cuándo es una presión arterial elevada para ese niño con esa talla y con ese peso. O sea, se hace más complicado la cosa en verdad, ¿no? Pero así es pediatría, pues, pediatría son tablas, percentiles, manejamos mucho los percentiles, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado, porque a veces los vemos como si fuesen adultos chiquitos y a veces tomamos valores que realmente no se aplican para pediátricos, ¿ya? Ahora, en un adulto es fácil, pues, ¿no? Tiene hematuria y tiene hipertensión, genial. Otro dato que vamos a tener es que también tienen proteinuria, pero no en rango nefrótico. Son proteinurias que pueden llegar hasta 1 gramo, máximo 2 gramos. No superan de 2 gramos. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Porque al destruirse el endotelio, también se va a destruir la membrana basal, pues, porque está cerquita, ¿no? Y eso va a hacer que tengan una leve proteinuria. ¿Y cómo es esta proteinuria, doctor? ¿Es selectiva o no selectiva? Normalmente es no selectiva. Ah, ok. ¿Quién era selectiva? Síndrome nefrótico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pérdida de albúmina. En este caso puedes perder albúmina, globulinas, microglobulinas, ¿no? Otras proteínas de desecho, ¿no? Entonces es más variado la proteinuria, pero que no llega a rangos nefróticos, repito, ¿no? Puede llegar a 1 gramo, a 2 gramos en 24 horas. Pero como está perdiendo proteínas, y está activando el sistema renina y aldosterona, va a haber edemas, ¿ya? Doctor, y como bajó la tasa de filtración glomerular porque se taponaron los capilares, ¿qué crees que va a suceder? El paciente va a ser falla renal, oliguria o disfunción renal, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? Se entiende más o menos el esquema fisiopatológico de razonamiento de esta patología. Bien, entonces, ¿qué características me van a dar un síndrome nefrótico? Hematuria de origen glomerular. ¿Ya? Tiene que ser glomerular. Por tanto, tiene que haber dismórficos o tiene que haber cilindros hemáticos. Lo que le sigue como diagnóstico es la hipertensión arterial, doctor. ¿Y va a haber proteinuria? Sí, va a haber proteinuria, por tal motivo va a haber edemas. Doctor, como este paciente ya no orina bien, ya tiene disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Va a poder hacer congestión, puede hacer edema agudo de pulmón. ¿Listo? Doctor, ¿se está afectando la circulación renal? Sí, pues efectivamente se está taponando los capilares, ¿no? Sí, entonces recordemos eso, ¿no? Va a haber alteración de la circulación renal. Doctor, Sí, digan. disculpe, entonces como se taponean los capilares, ya no pasaría el plasma y habría oliguria, o sea, ahí ya dejaría de hacer proteinuria. Digamos, la proteinuria se presenta Ah, antes de la oliguria. no. El problema, claro, si es que hace una falla renal avanzada, de hecho que sí, porque es todo el riñón, ¿no? Pero el problema del síndrome nefrítico no es que todos los capilares de todos los glomérulos del riñón se van a afectar. O sea, va a haber capilares que sí se van a afectar y va a haber otros glomérulos que no se van a afectar. ¿Sí? No sé si me dejo entender. O sea, no es que sea todos los capilares, de todos los glomérulos, ¿no? Van a afectarse unos más que otros. Los que se afecten mayormente, ellos son los que van a disminuir su tasa de filtración o no va a filtrar bien esos glomérulos. Pero va a haber glomérulos que todavía sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, la proteinuria por sí no va a desaparecer, pero si es muy severo el tapón, se ha taponeado el capilar, de hecho que sí, ya no va a haber proteinuria porque se ha taponeado, ¿no? Ya no hay filtración. Pero los que sí tengan filtración o tengan un daño parcial, sí, van a seguir siendo proteinuria.
O sea, eso quiero que lo vean así. No es que todos los glomérulos al mismo tiempo se afectan de la misma manera, no. Es diferente. Unos se afectan más, otros menos, y otros probablemente se mantengan normal, ¿sí? Por Sí, eso es doctor. que, cómo voy a definir si está pasando eso? Todo paciente con síndrome nefrítico de causa no clara, van a tener que hacer biopsia. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver, porque quiero saber cómo está afectándose los glomérulos, ¿no? Bien, ¿cómo yo sé, vuelvo a repetir, que en la hematuria glomerular, básicamente tengo que saber que la hematuria de origen glomerular, el 70% es microscópico, que significa menos de 100 hematíes por campo, un lente aumento de 400. Y cuando es macroscópico, cuando tengo más de 100 hematíes por campo, en un aumento de 400, en ese caso puede ser el 30%, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el tipo de hematuria? Principalmente microscópica, ya está. No se olviden que es una orina oscura, no hay dolor y no hay coágulos. Repito, ¿qué pasa si mi hematuria tiene coágulos? Eso no es glomerular, ¿ya? Eso no es glomerular. No tiene que haber coágulos. Doctor, ¿y cuántos hematíes dismórficos tengo que tener? Más del 20%. O sea, de los 100 hematíes, por lo menos, más de esos, más del 20, tiene que ser dismórficos. ¿Cuánto? 40, 50, 30, los 100, no sé, pero tiene que ser más del 20%, ¿sí? Ah, también puede haber acantocituria, que puede ser más del 5%, y demostración de leucocitos o células epiteliales en el interior de los cilindros. Ese es otro punto, ¿no? Yo puedo tener cilindros hemáticos y agregado a esto también va a haber células epiteliales por desprendimiento tubular, ¿no? Son células que los túbulos van a desprender y se van a ver dentro de los cilindros. Bueno, eso es un dato, pero para mí es suficiente que tengan cilindros hemáticos, ¿ya? Cilindros hemáticos. Acá viene el punto, ¿no? Doctor, entonces me está dando a entender que la causa más importante de síndrome nefrítico son infecciones, sí, bacterianas. Y adivinen cuál es la causa en países desarrollados, en primer lugar, faringoamigdalitis, o sea, dolor de garganta, ¿no? Y en países en vías de desarrollo como el de nosotros, ¿cuál es la causa más importante de síndrome nefríticos? Lesiones cutáneas. Esa es más o menos la probabilidad, ¿no? O sea, doctor, dolor de garganta ¿hace cuánto tiempo? 2 semanas, por si acaso, ¿ya? Y si fuese por lesiones cutáneas, 3 semanas. Normalmente los casos clínicos que he visto que vienen del ENAM, que vienen del ENAM, o lo que es las plantas que he visto del AMIR o del CTO, o de los STEP de Estados Unidos, los que quieren irse para allá, son preguntas más o menos que dan esos tiempos, ¿no? Para problemas de garganta, 2 semanas, y para lesiones cutáneas, 3 semanas. Entonces te dice, doctor, mi hijito hace 2 semanas tenía un dolor de garganta, pero ahora lo estoy trayendo porque está haciendo hematuria y le duele la cabeza. O entonces síndrome nefrítico probablemente. Doctor, se cayó, se hizo una herida, se infectó, pero mire, ya no, ya cerró, pero ha venido ahora. ¿Y eso cuánto tiene? Hace 3 semanas, ¿ya? Eso es un dato más o menos que te suelen preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de lesión renal para ellos? O sea, una cosa es que hagan síndrome nefrítico y otra cosa es que hagan como tal falla renal aguda, ¿no? No, no hacen todos, llegan a un 15% más o menos. Cuando es de garganta, ¿qué grupo de estreptococo es el que va? Es el estreptococo del grupo 12, 1 y 4. Y si son lesiones cutáneas, son estreptococos del grupo 49, 47, 55, 57 y 60. ¿No? Esa es la tipificación de los estreptococos. ¿Y en qué edad se van a dar nuevamente síndromes nefróticos por causa infecciosa? Entre los 2 y 12 años. Bueno, un niño de 2 años y 3 años que le duele la cabeza, lo único que va a hacer es llorar, ¿no? Llorar, llora, 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 llora porque le duele, ¿no? Él no va a querer hablar, él va a querer llorar. Entonces, pues, niños que tienen con llanto persistente, suelen asociarse y que tienen hematuria, sospechen que llora porque le duele la cabeza, ¿no? O porque la presión se le eleva, ¿sí? ¿Y en quiénes más les van a dar este tipo de patología epidemiológicamente? Varones. Bueno, los varones, ahí nos tocó a nosotros asumir esta enfermedad, pero no se olviden que también estos síndromes nefróticos por infección también pueden dar en adultos, pero más lo van a ver en pediátricos.
¿Listo? Doctor, entonces, ¿cuál es la principal causa? Infecciosas. Ya, a ver, la más común, la más bestseller es estreptococo, ¿ya? Por si acaso. Es la que más van a ver. Pero también hay por no estreptocócicas, que es la menor grupo, ¿no? Entonces, ¿quién? Endocarditis infecciosa, pacientes con sepsis, neumonía por neumococo, fiebre tifoidea, brucelosis, ¿no? Que también podrían presentar síndromes nefríticos. Doctor, la hepatitis, sí, también la hepatitis B y C y la mononucleosis infecciosa. Ustedes ya conocen que han hecho micro. Parásitos también, sí, la malaria. Yo tuve un caso nomás que vi donde un paciente con malaria hizo un síndrome nefrítico, ¿no? Y toxoplasmosis clásica, enfermedad en pacientes inmunosuprimidos con los que tienen VIH, ¿no? También he visto que han desarrollado síndromes nefríticos, ¿ya? Pero repito, el más común, lo más resaltante, en niños básicamente es estreptococos. Ya en adultos pónganse a buscar hepatitis B, S, mononucleosis infecciosa, ¿no? Este, ya pues en adultos lo van a buscar más esa variedad etiológica. Y acá está lo mismo, posinfecciosas bacterianas, ¿no? No se olviden, estreptococo, básicamente beta hemolítico grupo A es el que vamos a ver. Pero ahí está lo mismo que hemos tocado, ¿no? Endocarditis por estafilococo o estreptococo, viridans, por si acaso, cortocircuitos ventriculoperitoneales o auriculares, ¿no? Que hay estafilococo, estreptococo, viridans y difteroides también, abscesos viscerales, osteomielitis, estreptococo, pseudomonas o protis. Neumonías, está bien, neumococo, pero también la Klebsiella y el micoplasma podrían producir. Meningitis, un meningococo o un estafilococo. Fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, sífilis, la lepra, ¿no? Todos ellos. Y de virus, fácil, hepatitis B, C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, rubiola, mononucleosis, antivirus, parotiditis, sarampión. Sarampión, por si acaso, ya que hemos tenido un caso de sarampión importado de Estados Unidos, por si acaso, tenemos, o sea, hay una alerta epidemiológica de detección de sarampión. Bueno, Coxsackie también. Les aseguro que usted les da sarampión, los tumba. Como no ha habido casos de sarampión en Perú hace años, entonces, ¿te imaginas? No tenemos una inmunidad. A quien le dé sarampión lo va a tumbar. Es bien horrible esa enfermedad. Yo vi un sarampión cuando tenía 6 años. Justo un amigo mío le dio sarampión y tengo grabado muy bien cómo era la enfermedad, cómo la piel se pone rojo como camarón, comienza a hacer fiebres. Parece que están delirando, un dolor por todo el cuerpo. Es bastante horrible esa enfermedad, ¿no? Entonces, esperemos. En niños es más tolerable el sarampión, ¿no? Pero ya en adultos, es más caótico. Bien, eh, hongos, Candida albicans, ya, ricketsias. Entonces, doctor, ¿listo? Grábense en su mente que las glomerulonefritis, por causa infecciosa, eh, la principal, estreptococo. Doctor, ¿y hay glomerulonefritis de causa no infecciosa? Sí, doctor. Son las glomerulonefritis primarias. ¿Cómo que primarias, doctor? Son, por ejemplo, la glomerulonefritis extracapilar o membranos proliferativas, que vamos a ver, las glomerulonefritis proliferativas mesangiales no IgA y las que son mesangiales IgA. Graben en su mente, o ya así como mnemotecnia, basta que les diga IgA, doctores, basta que les diga IgA, sospechen en nefrítico. O sea, cualquier pregunta que les salen, doctor, nefropatía mesangial IgA, ya, nefrítico. Doctor, es una nefropatía mesangial o es una alteración del mesangio. Recuerden que los mesangios rodean los capilares. Si el mesangio se inflama, les va a dar un síndrome nefrítico. ¿Por qué, doctor? Porque rodea capilares. O sea, si se inflama un mesangio, va a inflamar un capilar. ¿Sí? Normalmente, cuando lean un IgA, eso síndrome nefrítico. Si les mencionan un membrano proliferativo, significa que de la membrana va a proliferar o hacia el podocito o va a proliferar hacia el capilar. Si prolifera hacia el podocito, va a ser más un síndrome nefrótico. Si prolifera de la membrana al endotelio, va a ser un nefrítico. ¿Ya? ¿Y esto, doctor, qué son? Son respuestas autoinmunes propias. O sea, su cuerpo despertó esta enfermedad. ¿Tuvo alguna infección? No.
por eso se llaman primarias. Las glomerulonephritis secundarias serían las que fueron, que despertaron a consecuencia de una infección. En este caso, las postinfecciosas, ¿no? Bien, creo que está claro. Doctor, ¿y qué etiologías no infecciosas tenemos? Doctores, lupus, colagenopatías, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Henoch-Schöiden o Schöiden-Henoch, ¿no? Síndrome de Good Pasture, que sí hemos visto casos. ¿Por qué, doctor? Porque este tipo de enfermedades causan vasculitis, colagenopatías. Good Pasture también es una vasculitis. Entonces, destruyen los capilares, repito, destruyen los capilares. La glomopatía primarias que hemos mencionado, mesangiocapilar, por IgA, proliferación mesangial, todos ellos te van a hacer, miren, noten, ¿no? Mesangio nefrítico, mesangio capilar más que nefrítico, IgA nefrítico, ¿sí? Y para ayudarles, la palabra glomerulonefritis, ¿ya? Cuando dice glomerulonefritis, ya itis ya está diciendo que está inflamado y normalmente, repito, mesangio o IgA les va a dar nefrítico. Otras causas que vamos a ver es, por ejemplo, Guillain-Barré. Hemos visto casos de enfermedades como el Guillain-Barré que han desarrollado síndrome nefrítico, porque el Guillain-Barré es una respuesta autoinmune. Y ya si eres piña, con la vacuna del DPT, ahí sí ya, que es el carnet de vacunación, se les pone a los niños DPT y pueden desarrollar como respuesta a la vacuna un síndrome nefrítico transitorio, ¿no? Bueno, lo mismo, acá está más detallado, ¿no? Ah, las causas que pueden causar síndrome nefrítico, ¿no? Sí, es más o menos lo que ya mencionamos, ¿no? Vasculitis, no se olviden, vasculitis. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, en resumen, ya les expliqué más o menos, es que va a caer el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué cae el flujo sanguíneo renal? Porque se taponaron los capilares. Y por tal motivo va a caer también la tasa de filtración o la filtración glomerular, ¿no? Entonces, la caída del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular son consecuencias de la obstrucción de la luz de los capilares glomerulares por células inflamatorias infiltrantes y células glomerulares que proliferan, ¿no? Entonces, se taponan, pues se tapó lamentablemente una respuesta inflamatoria y se taponaron. Ah, por tal motivo, la función renal se va a afectar, va a haber una vasoconstricción intrarrenal y contracción de las células mesangiales, y eso va a hacer de que la tasa sea peor, ¿no? Como va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona, va a retener más sodio, va a retener más agua, y eso va a originar presencia de edemas. ¿Por qué, doctor? Porque también va a ir perdiendo proteínas, ¿no? Se genera de hipertensión arterial tratando de compensar. O sea, ¿por qué quiere elevar la presión? Tratando de que la tasa de filtración aumente, pues, ¿no? Como mecanismo compensador, pero lamentablemente no va a aumentar. Y se sigue activando el sistema renina-angiotensina porque la mácula sigue entendiendo de que todavía no ha mejorado, ¿no? Y así es por eso que estos pacientes hacen hipertensión arterial, ¿no? Y vamos a llegar a tener falla renal aguda. Acá está, miren, daño capilar, hematuria, síndromes hemáticos, pérdida de las cargas aniónicas, comienza a filtrar proteinuria, aumento del diámetro de los poros de la membrana basal, hipercoagulabilidad y contracción del mesangio. Todo esto va a generar una disminución de la tasa de filtración y esto va a hacer que haya oliguria y esto va a activar al sistema renina donde va a tener sodio y agua y va a producir hipertensión y edema, ¿no? Y así se generó el síndrome nefrítico. Histopatológicamente, doctores, van a tener ustedes, bueno, ya es la parte histológica, un síndrome nefrítico clásico, ¿ya? En la cual hay proliferación celular, ¿no? Van a haber neutrófilos, monocitos, van a haber proliferación de células mesangiales, los mesangios comienzan a proliferar, hay células endoteliales que van a querer proliferar, ¿no? Y puede ser focal o difusa, lo que le decía al doctor Alvarado, que no todos los glomérulos van a inflamarse al mismo tiempo, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero al que sí, doctores, le tienen que tener mucho respeto y al que sí yo personalmente diría es cuando comienzan a inflamarse todos los glomérulos
y se taponan todos los capilares y todas las cápsulas de Bowman. ¿Ya? O sea, la proliferación es así, es como que comienza a destruirse de forma como una cascada, como un huaico, todos los glomérulos, todo. A eso le llamamos glomerulitis rápidamente progresiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en semanas ese riñón va a morir definitivamente y no van a poder retroceder ni curarlo y va a quedar dañado. En pocas palabras, va a quedar en diálisis de por vida. Doctor, entonces, ¿cuál es mi tarea como médico diagnosticador semiológico? Detéctame una glomerulonefritis que no sea rápidamente progresiva, o sea, que no destruye el riñón. Ok, doctor. Entonces, quiere decir que si les viene un síndrome nefrítico y no orina, evalúen su tasa de filtración con su creatinina, sus fórmulas que ustedes quieran aplicar, y al día siguiente vuelvan a hacer y se van a dar cuenta que rápidamente la creatina sube así, veloz, ¿no? Eso significa que ese riñón se está destruyendo. Si no actuamos a tiempo, doctores, ese paciente se va a quedar en diálisis de por vida. Así tenga 10 años, 11 años, 12 años, o sea, un adulto joven, no van a poder retroceder el desenlace final. Entonces, hay que actuar. Si tú ves que es una glomerulitis rápidamente progresiva y actúas, puedes salvar ese riñón. Y mira, has cambiado la vida de esa persona que tiene 10 años o que tiene 15 o 20, 25, ¿no? Importante nuestra labor, ¿no? Darle vida a un ser humano y que no pierda esa. Bueno, esto ya les mostré, ¿no? Que los síndromes nefríticos también normalmente son aquellos que se encuentran entre el capilar y la membrana basal, ¿no? A esto llamamos subendoteliales, ¿no? A nivel mesangial podemos llamarle depósitos mesangiales, ¿no? Todos estos dos de acá, los subendoteliales y los mesangiales, son los que van a ser síndrome nefrítico. Doctor, ¿y los subepiteliales? No, porque los subepiteliales están debajo del podocito y la membrana basal. Ellos no hacen nefrítico porque en ningún momento afectan al capilar, ¿ya? Eso por favor téngalo muy presente. Bueno, esto es básicamente síndrome nefrítico. Hay un término que van a recordar ustedes y es este término que está acá. Semilunas. ¿Ya? Graben bien esa palabra. Semilunas. ¿Qué son las semilunas? Las semilunas vendrían a ser la proliferación de células a nivel de la cápsula de Bowman. Imagínense ustedes, ya está bien, mi capilar no se está taponeando, pero tu cápsula de Bowman se está llenando de células. Se está proliferando como no imaginas. Y si toda tu cápsula de Bowman, que era un espacio donde recibía la orina o lo filtrado, se taponeó porque se proliferó muchas células. ¿Sí? A esa proliferación de células a nivel de la cápsula de Bowman le vamos a llamar semilunas porque cuando veamos la microscopía se ve como semilunas. Parece como si fuese un glomérulo que tiene como una media luna, algo así, ¿no? De destrucción de su glomérulo, ¿ya? Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan que al comienzo les decía, existen patologías que son no proliferativas y las que son proliferativas? Pues yo le tengo mucho más respeto a los que son proliferativos por esa destrucción que hacen, ¿no? ¿Listo? En ocasiones puede verse proliferación de células epiteliales, estamos del epitelio, que revisten la cara parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? La parte, porque la visceral son los podocitos y la parietal viene a ser el epitelio que reviste, ¿no? La cara externa de la cápsula de Bowman. Entonces ellos comienzan a proliferar. Habitualmente son una o dos capitas, ¿no? Que es de proliferación y forman semilunas, pero de mal pronóstico en cuanto a recuperación de la función renal, sobre todo si las semilunas son circulares y están esclerosadas, ¿no? Ahí sí, pronóstico malo. Miren, acá yo tengo ¿cómo se llama? Mi glomérulo. Y miren cómo en la cápsula de Bowman comienzan a proliferar células que comienzan a taponear, ¿no? Esto están formando como unas pequeñas semilunas. Acá en la microscopía electrónica se puede ver cómo está comenzando a proliferar y comienza a taponear, ¿no? Bien, entonces, una de las cosas, si algo mandan a hacer una biopsia o les llega una biopsia a ustedes y leen semilunas, doctores, alármense, ese paciente se va a complicar, ¿ya? Se va a complicar. Bien, entonces, ¿cómo va a ser mi plan de trabajo? A ver, doctor, ya.
Yo, genial. Creo que ya entendí la idea, doctor. O sea, si me viene un paciente con hematuria, con hipertensión arterial, y yo noto que hace edemas, comienza a tener para tener una proteinuria, ¿no? Pero más que hematuria y hipertensión arterial, y tiene un antecedente infeccioso, probablemente estaría ante un síndrome nefrítico, ¿no? Doctor, no hay un antecedente infeccioso, parece que es primario, que ha despertado la enfermedad, bueno, lo vamos a identificar. ¿Cómo enfoco? A ver, ya sé más o menos, ya sospeché el diagnóstico, entonces corroboremos, ¿no? Pido un examen de orina, ¿no? A ver, vamos a ver y corroboremos qué tipo de hematuria tiene, ¿no? Y ver si hay dismórficos, ¿no? Eh, Hay que pedir el examen de orina con morfología eritrocitaria y con una proteína de 24 horas. Bioquímica, como hemos aprendido que estos pacientes hacen falla renal, pues pidan una uricreatinina, pues, ¿no? Ahora, como está perdiendo proteínas, vamos a determinar qué tipo de proteína pierde, albúmina, globulinas. Entonces pidan unas proteínas totales y fraccionadas. A ver, doctor, como la principal causa en niños es estreptocócica, ya, pues le pediré un cultivo del esputo, ¿no? O un cultivo de la secreción faríngea, ¿no? O los famosos ASO, una antiestreptolicina O, ¿no? O sea, tratando de buscar la causa, ¿no? Doctor, voy a pedirle también complementos. No, me parece que lo he visto que ha bajado de peso, ha tenido factores de riesgo, ha tenido múltiples parejas. ¿No será un VIH? ¿No? Vamos a decir una hepatitis. O sea, más o menos, la causa si es infecciosa, pues buscará en la causa infecciosa. Pidan una radiografía de tórax, no se vaya a congestionar. Pidan, doctor, me parece que es un lupus porque tiene eritema malar, tiene policerositis, tiene hematuria, am, se le ha caído el cabello, un poquito de alopecia, trastorno de comportamiento, parece que tiene un derrame pleural, ¿no? Me parece que es un lupus. Busquemos lupus, pues, ¿no? Ahí vas a pedir un ANA, ¿no? Doctor, me parece que es una vasculitis, pide un ANCA, ¿no? Parece que es una destrucción de la membrana basal, pide un anticuerpo antimembrana basal, ¿no? Doctor, no está muy claro, haz una biopsia, pero no perdamos tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes como médicos generales, si detectan un síndrome nefrítico, derívenlo rápidamente con el nefrólogo, ¿ya? Derívenlo rápidamente con el nefrólogo. Él hará su biopsia y tendremos más claro el diagnóstico. ¿Sí? Cuando hacemos la biopsia, básicamente cuando tengo una enfermedad sistémica, ¿no? Oye, qué raro, ¿no? Hay que hacer una biopsia, ¿no? Anurias prolongadas, deterioro de la función renal, insuficiencia renal que no mejora, ¿no? Entonces haré mi biopsia. Yo diría que casi siempre hacemos biopsia renal a los síndromes nefríticos cuando sospechamos que la causa es primaria, porque si es secundaria por infección, pues le daré un tratamiento, ¿no? Doctor, no tengo claro biopsia. Antes de que perdamos tiempo, biopsia. A ver, por ejemplo, si es estreptocócica, ¿cuál sería el manejo? Digamos, si es que yo voy a hacer, así como un resumen, si bien cierto esto no les corresponde, pero les va a ayudar mucho a entender cuando hagan su anamnesis, si está recibiendo antibióticos, no recibo, porque pregunten, ¿no? Doctor, miren, yo me doy la garganta, pero mi doctor me dejó amoxicilina. Es muy difícil que este síndrome nefrítico sea por causa del estreptococo, porque la amoxicilina mata rápidamente los estreptococos. Entonces tú dirías, no, este síndrome nefrítico parece estreptocócica, pero no porque ha recibido antibiótico. ¿A quienes les va a dar más este problema? Les va a dar a aquellos que no han tomado antibióticos, ¿ya? Solo como un dato, ¿no? Bien, esta parte no. Entonces, en resumen, doctores, un ratito, me están llamando, un ratito, un ratito.
Ahora sí. Entonces, hagamos un diagnóstico diferencial. Ahora sí está clarito. A ver, ¿cuándo sospecho un síndrome nefrítico y cuándo sospecho un síndrome nefrótico? Por ejemplo, el intervalo libre infección-síndrome. ¿Qué significa eso? Que ha habido un periodo en el cual el paciente ha tenido una infección. Por ejemplo, hace 2 semanas me dolió la garganta y de ahí estuvo tranquilo. Y de repente, después de 2 semanas, desarrolla la enfermedad. Entonces, hay un intervalo libre de infección, síndrome. O sea, hay un espacio, hay un tiempo, 2 semanas en garganta y 3 semanas en periodos cutáneos, ¿no? ¿Quién va a tener eso? Síndrome nefrítico, ¿ya? Doctor, hematuria, ¿quién va a tener? Pues se supone que si el diagnóstico de síndrome nefrítico es hematuria, el síndrome nefrótico es raro, ¿no? ¿Quién va a ser hipertenso? Síndrome nefrítico. Nefrótico no es hipertenso, a no ser que sea un síndrome nefrótico nefrítico. Cardiomegalia, ¿quién va a ser? Como es un paciente que hace hipertensión arterial, pues puedes desarrollarlo un síndrome nefrítico, ¿no? Insuficiencia cardíaca podría serlo porque se puede congestionar. ¿Quién va a requerir diálisis? Quien haga falla renal, nefrítico, ¿no? ¿Quién va a hacer ascitis? Ahí sí nefrítico no, porque quien pierde más proteínas es el que hace más ascitis, síndrome nefrótico. Entonces, como que lo podemos diferenciar desde un punto de vista de anamnesis, laboratorial, ¿no? Y poder definir cuál es el gol estándar diagnóstico de síndrome nefrítico, doctores, biopsia renal. O sea, quiero saber exactamente qué está pasando, pues la biopsia va a ser lo que nos va a ayudar. Y ahí vamos a tener varias categorías, por ejemplo, unos que tienen un patrón granular, que significa que las respuestas inmunes van a afectar este, la membrana basal como que se está pegando complejos de forma muy difusa en la membrana, como si fuesen granos, ¿no? Por eso dicen granular. Pero también voy a poner lineal. ¿Cuándo va a ser lineal? Cuando hay una respuesta cruzada, donde está atacando a toda la membrana basal. Entonces toda la membrana basal se va en inmunofluorescencia, va a brillar, ¿no? Y va a haber casos de que no va a haber inmunofluorescencia, ¿no? Entonces no se está destruyendo específicamente, ¿no? Entonces hay complementos que van a pedir, complementos C3, ¿no? Van a pedir anticuerpos contra la membrana basal o en el caso si es vasculitis, unos ANCA, ¿ya? Eso sí, si sospechan en vasculitis, ANCA, ¿ya? ANCA. Bien, bien, doctores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No sé si está claro o de repente por ahí hay algo que hay que aclarar. Estoy dispuesto a responder. ¿Alguna duda? Ya, 5 minutos, doctores, y regresamos para continuar con el siguiente tema, ¿ya? 5 minutos y regresamos. El otro tema es un poquito más corto, pero 5 minutos, ¿no? Vayan a tomar agua, distráiganse, vayan al baño, no sé. Pero ya, 5 minutos.
Bien, doctores, vamos a empezar. Este, Doctor, disculpe, sí, tenía una pregunta del anterior tema. Eh, sí, dime. Mencionó que la hipertensión arterial y la proteinuria podrían causar edema y también cardiomegalia, lo que llevaría a una insuficiencia cardíaca. Si tuviera insuficiencia cardíaca, ¿la hipertensión ya no estaría presente? Ah, no, sí. Pero Recuerda si el que, corazón ya no bombea bien la sangre, ¿aún mantendría la presión? claro, es que recuerda que existe insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección disminuida, ¿no? No es que toda insuficiencia cardíaca hace hipotensión o no, o como tal, ¿no? Yo puedo tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Entonces, ahí tú vas a tener un paciente que puede ser hipertenso y todo, ¿no? Los que normalmente no hacen hipertensión, pueden ser con fracción de eyección disminuida, ¿no? Cuando hicieron insuficiencia cardíaca, les explicaron la semiología de lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección disminuida, porque tienen una diferencia clínica ambas, ¿no? Hicieron semiología de la falla cardíaca, me imagino. Sí, doctor, pero ¿podría repetir esa diferencia, por favor? No, sino que, a ver, doctores, ¿qué es la fracción de eyección, no? Ustedes ya saben la definición, ¿no? Es como que saco un índice para saber qué tanta capacidad de contracción tiene el ventrículo. Por ejemplo, quiero sacar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ok. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? La cantidad de sangre que almacena el ventrículo y cuánto de esa sangre es inyectado en porcentaje por el ventrículo izquierdo, ¿no? Si yo veo que hay buena sangre y el ventrículo izquierdo lo eyecta, o sea, lo logra botar casi en su totalidad, entonces eso llamamos una falla cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda o el famoso FEBI conservado se llama, pero tiene falla cardíaca. Sí, pero todavía el corazón funciona como debe ser, ¿no? Doctor, tengo un paciente con falla cardíaca que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido, 20%, 15, 40. Entonces quiere decir que la capacidad de sacar el volumen del ventrículo es deficiente. Entonces, eso lo hacemos con ecocardiografía. Entonces, si tú me preguntas, doctor, se supone que este paciente está haciendo una falla cardíaca con hipertensión arterial. Recuerda, y recuerda muy bien, que la falla cardíaca como tal puede ser de dos causas, posrenal o prerrenal. Perdón, poscarga o precarga, ¿sí? Entonces, normalmente aumenta la precarga y te congestiona y te genera mayor volumen que el corazón no puede botar, por eso es que tu fracción de eyección puede disminuir como fórmula de la relación entre el volumen total con la cantidad eyectada, ¿no? Pero también puedes tener dificultad del sacar, no porque el corazón no tenga fuerza, sí lo tiene, solamente que le cuesta al corazón sacarlo porque tu postcarga es alta, porque está haciendo hipertensión arterial. ¿Me dejo entender? Entonces, desde un punto de vista fisiopatológico, también puedes hacer falla cardíaca por aumento de la poscarga. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que hagan la fracción de eyección. O sea, todo paciente con falla cardíaca se tiene que evaluar cómo está la fracción de eyección del ventrículo, ¿no? Puede ser izquierdo o puede ser derecho. Se dice que cuando la fracción de eyección es más del 50%, es que sí que es adecuado, es un paciente que todavía tiene un corazón que puede bombear, que hay una fuerza, o sea, el corazón funciona todavía bien. Entonces, estructuralmente todavía está bien el corazón, ¿no? Cuando es menos de 45, se menciona que el corazón ya ha sido dañado y su capacidad de fuerza de eyección es deficiente. Entonces, ellos tienen peor pronóstico, ¿no? En este caso, doctor, no se olvide que estos pacientes hacen falla cardíaca más que todo por aumento. Sí, la precarga aumenta, pero más aumenta la poscarga por la presión arterial elevada, ¿no? Sí, por la presión arterial elevada.
Muchas gracias, maestro. Y otra consulta que tenía es, ¿las causas sistémicas de glomerulonefritis entrarían como primarias? Ah, Por a ejemplo, ver, recuerden, no, recuerden que para que sea primario tiene que haberlo originado su propio cuerpo, sin ninguna enfermedad, nada que hepatitis, nada que estreptococo, no, o sea, tiene que ser su propio cuerpo, ¿no? Es como cuando, doctor, tengo lupus, ya pues has despertado lupus, pero también puede ser que tengo VIH y ha habido casos de VIH que despiertan lupus. Entonces es un lupus secundario, no es que sea un lupus primario, ¿no? Hay fármacos que toman algunas damas y varones también, pero más en damas, y el paciente despierta un lupus. O sea, igualito, es un lupus, pero no es un lupus primario, es un lupus secundario, porque tú suspendes el fármaco y ¿qué crees que va a pasar con el lupus que despertó? Desaparece, ¿sí? Algo similar son las glomerulopatías. Hay glomerulopatías primarias, o sea, despertó su, no sé, su glomerulitis membranosa, focal y segmentaria. A eso llamamos primarios, lo despertó. Pero también puedo tener mi lupus, mi VIH, mi hepatitis, mi estreptococo y me despierta un síndrome, no sé, pues nefrítico mesangial y tal. No, ya no es primario, sino es secundario a esa infección. Curo la infección y adivina qué va a pasar con mi cuadro glomerular. Va a desaparecer porque ya solucioné lo que lo originó. Primario es que apareció. No hay nada, no, o sea, apareció y desperté la enfermedad sin ninguna causa infecciosa, medicamentosa, farmacológica. ¿Ya? entonces podría, digamos, caber como secundarias no infecciosas la sistémica. Claro, correcto. Serían secundarias no infecciosas las sistémicas, ¿no? Está bien. Gracias, maestro. Y lo último, maestro, es ¿cuánto tiempo tendría para pedir el examen de orina y la bioquímica sanguínea antes de que hiciera oliguria, estando en un estadio crítico? No, no es que hay un tiempo, o sea, porque, a ver, por ejemplo, el niño ya viene con hematuria, o sea, la mamá te dice su orina ha cambiado de color, está más rosada, ¿no? Le duele la cabeza, o sea, en ese momento tú ya se pides, ¿no? O sea, no es que cuánto tiempo, porque primero que si tuvo un dolor de garganta, no es que a todos los niños con dolor de garganta les voy a hacer estudios para ver si hacen síndrome nefrítico. No todos hacen, es raro, ¿no? Entonces, básicamente vas a hacer el estudio cuando venga el paciente, ¿no? O sea, no es que hay un tiempo en que tú tengas que esperar. Apenas captas al paciente, en ese momento haces todo el estudio y evalúas, ¿no? Si es un síndrome nefrítico. No hay un tiempo en sí, ¿no? Ujú. Sí, maestro, está bien. Muchas gracias. Ok, Samuel. Bien, entonces, vamos a avanzar. Ahorita justo vamos a avanzar. A ver, ¿dónde está? Este, hay un tema que tiene que ver con el laboratorio. A ver, miren, doctores, todavía nos faltan laboratorio, lo que es imágenes, laboratorio y uropatía, ¿no? Son los tres temas que nos faltarían. Quiero avanzar con imágenes y con laboratorio para que podamos entender algunas cosas. A ver. ¿Logran ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Miren, doctores, tú te haces una pregunta y dices, a ver, doctor, yo quiero valorar el laboratorio de un paciente que viene con una patología renal. En realidad solamente son dos cosas, doctores, no hay más. O sea, es muy simple, o sea, no nos vamos a complicar la vida, ¿no? ¿Para qué pido laboratorio? Básicamente para dos cosas, ¿no? Yo pido el laboratorio, uno, para ver el examen de orina, escuchen lo que voy a decir, y ver características de los productos de desecho, las células
puede ser hay bioquímica, por ejemplo, glucosa, no sé, bilirrubina, lo que sea, que están presentes en la orina, ¿no? Y ver si hay una respuesta inflamatoria. O sea, quiero ver características de la orina que me den un diagnóstico. Claro, porque hemos quedado que la orina viene a ser el producto final del riñón. O sea, si formas orina es porque tu riñón funciona. Pero también me interesa saber la calidad de orina que está haciendo mi riñón. Así es que valoremos la calidad de orina. Cómo es esa orina, qué características tiene y todo eso. Y lo otro que me gustaría que recuerden que en laboratorio quiero evaluar la función. Y nada más, eso es todo, ¿no? Evalúo la calidad y las características de la orina y quiero evaluar la función del riñón. ¿Está funcionando ese riñón o no está funcionando? Por tal motivo entramos a lo que se llama tasa de filtración glomerular. Y nada más, o sea, desde el punto de vista del laboratorio es lo único que me interesa, no me interesa más, ¿no? ¿Cómo está? Por eso es que con que pidan un examen de orina completo y con que me pidan una valoración de la función renal con su creatinina, cistatina C, lo que ustedes quieran y calculan su tasa de filtración glomerular, ya ganaron casi todo. Y es simple, ¿eh? No es complicado, o sea, no nos vamos a decir muchas cosas, porque básicamente se traduce en eso, ¿no? Entonces, dos campos, básicamente, examen de orina y una prueba de función renal, ¿no? Si no hacen eso, doctores, no pueden pedir una creatinina y decir, ah, sí, la función renal del paciente está óptima, si no han pedido un examen de orina, ¿no? O sea, ambos van de la mano y tienen que saber interpretar. Después hay estudios imagenológicos para corroborar estructura y anatomía. Esa es otra cosa. Lo que estamos valorando acá es características de la orina y la función. Y con imágenes vamos a ver la parte de anatomía, tamaños, forma, estructura, alteraciones obstructivas, dilataciones y modificaciones anatómicas. Con eso ya hacemos el complemento del estudio de una paciente renal. Nada más son, o sea, si queremos completarlo, serían tres cosas. Examen de orina, función renal y anatomía. Listo. Con eso ya tienen todo, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando les pregunten, quiero que evalúes la función renal, pidan un examen de orina, una creatinina por lo menos para ver la tasa de filtración glomerular y una ecografía. Yo diría que eso sería lo básico que tendrías que pedir, ¿no? Bien. Entonces, no se olviden que mi objetivo tiene dos, o análisis de orina o estudio de la función renal. Nada más, o sea, eso es todo, ¿no? Ahora, sepan leer un examen de orina, sepan interpretarlo, sepan saber qué buscas en el examen de orina, porque la mayoría de médicos lo único que miran, adivina qué es, los leucocitos. ¿Tiene infección o no tiene infección? Creo que para eso nomás sirve el examen de orina para muchos médicos, ¿no? Entonces yo digo que tendrían que haber visto más detalles, ¿no? Y a veces por ahí se les escapan diagnósticos. Y en función a la evaluación de la función renal, pues es simple, ¿no? Ahí voy a valorar cómo está esta función, ¿no? Vamos a ver cómo está el aclaramiento de creatinina o una creatinina sérica. Ahora, quiero saber más detallado. La tasa, ¿se acuerdan que una vez les comentaba, no sé si en el escritor les comenté, que la tasa, o ahora también, cuando hice la primera, me parece unas clases, yo les comentaba de que la tasa de filtración glomerular es el resultado de los dos riñones, ¿ya? Es el resultado de los dos riñones. Entonces yo puedo tener una buena tasa de filtración glomerular, una buena creatinina, pero no me está indicando cómo está funcionando el riñón derecho y el riñón izquierdo. Hablando de la parte funcional. Doctor, tengo una ecografía, una tomografía, está bien, te habla de estructura, tamaño, de repente están bien. Pero lo que realmente les va a decir si está funcionando bien el riñón derecho o izquierdo de forma separada, este, es las famosas gamografías o los que van a usar isotopos radioactivos, ¿no? En el cual mando mi isotopo radioactivo y va a pasar por ambos riñones y me va a indicar qué riñón funciona más que el otro, o si los dos funcionan bien, o de repente uno no funciona y el otro sí funciona, ¿no? Entonces, me sirve para ver la funcionabilidad de forma individual, ¿ya? Es carito, sí, pero si desean hacer ese estudio de funcionalidad individual de cada uno, pues genial, ¿no? Lo otro sería que metan un catéter
para cada riñón, uno que vea el uréter derecho y otro el uréter izquierdo. Y ahí comienza a cuantificar cuánto de orina produce cada riñón, hagan su tasa de filtración nueva por cada riñón. Sería muy complicado, ¿no? Pero sí, sería también factible, solo que estás manipulando al paciente y le puedes causar infecciones, ¿no? Entonces, por eso es que se puede hacer gamografías renales para ver con isótopos radioactivos cómo funciona cada riñón. Ya, por si acaso, hablando de la parte funcional. La tomografía, la ecografía, eso me permite ver más la parte anatómica. Bien, sí, está claro, más o menos. Ese es el panorama de lo que son los estudios que van a hacer ustedes para valorar una función renal. La orina, de hecho, que van a ver características físicas, físico-químicas, para ver si hay hematuria, proteinuria, glucosuria, o sedimento urinario para ver si hay cilindros, leucocitos, células epiteliales, bacteriuria o cristaluria, ¿no? ¿Correcto? O sea, quiero ver características, quiero ver bioquímica, quiero ver características macroscópicas o en este caso microscópicas, ¿no? Eh, Sedimento, ¿no? Entonces, todo eso hay que saberlo interpretar. Bien. Entonces, recordemos que la orina tengo una diuresis que puede ir promedio entre 1 litro, 1,5 litros hasta 2 litros. La creatinina en orina puede ser de 800 a 1500 miligramos. La urea, básicamente en la orina, puede ir de 15 a 40 gramos. El sodio de 3 a 6 gramos. Potasio de 2 a 3 gramos. Calcio de 150 a 150 gramos. Fósforo de 400 mil. Y albúmina, recuerden que siempre es menos de bueno, la proteína debe ser menos de 30, ¿no? O acá le estamos viendo menos de 20, porque es albúmina pura. Y el otro es proteínas en total. Entonces, si cumple con esto, estamos con una orina por lo menos hasta el momento bioquímicamente aceptable, ¿no? Entonces, como el examen de orina es vital, tienen que saber recolectarla, ¿no? Porque si una muestra de orina está mal tomada, doctores, no tengan, ni siquiera pierdan el tiempo en leerla. Todo lo que lean va a estar mal. Tiene que ser bien tomado. Igual para un EKG. Ustedes saben que un EKG mal tomado no tienes ni por qué leerlo. Igual un AGA mal tomado tampoco tienes por qué leerlo. O sea, ¿listo? Entonces es muy importante, doctores, tener una muy buena muestra de orina, ¿ya? ¿Cómo se toma la muestra? Fácil. La primera muestra en la mañana. O sea, básicamente porque ¿qué me permite ver eso? La parte bioquímica y ver la parte del sedimento. ¿Listo? La primera orina de la mañana, ¿ya? Este, ahora, también puede ser una orina de 24 horas para ya análisis cuantitativos exactos. O sea, quiero saber cuánto de sodio en 24 horas estás eliminando tú. Porque puedo eliminar sodio más en la mañana, un poco menos en la tarde, y se me ocurre tomarle en la mañana o en la tarde. Una muestra así simple no me va a ayudar, ¿sí? Tiene que ser una orina, básicamente, si yo quiero ver cuantificación de elementos en la orina, más exacto tiene que ser 24 horas. ¿Listo? ¿Cómo hacerse la recolección? No se olviden que el primer chorro se elimina y el segundo chorro o el chorro medio, previo lavado de manos, asepsia, antisepsia, es el que voy a recolectar en un frasquito, estéril por si acaso, limpio, ¿ya? Y no se olviden que el análisis debe estar desarrollado no más de las primeras 3 horas. O sea, dejé la muestra, esa muestra no puede pasar más de 3 horas. De preferencia, 1 hora, ¿no? Entonces dejo la muestra y ya 1 hora por lo menos ya debe ser procesado, ¿no? Porque pueden modificarse los resultados. Entonces ahí tenemos, miren, lavado de manos. En caso de los varones, la higiene previa, ¿no? A nivel genital, eliminar el primer chorro y el chorro medio es el que voy a colocar en el frasquito. Jamás agarren el frasquito por encima, se agarra por debajo. A veces uno agarra el frasquito y lo agarra por encima y lo contamina, ¿no? Y dejarlo en la zona segura, donde no sufra contaminación. En caso de las damas, igual, procurar agarrar el frasco por debajo, no por encima, higiene igual a niveles genitales, recolectar el segundo chorro también, ¿no? Y tener cuidado, doctores, en caso de las damas, de que el frasquito no roce la piel, porque si el frasquito roza la piel, vamos a darnos cuenta porque va a haber células escamosas.
Y si en el examen de orina le sale células escamosas abundantes, eso es contaminación. Quiere decir que el frasquito chocó la piel. Y al chocar la piel, se desprendieron células escamosas que cayeron a la muestra de orina. Por eso que toda muestra de orina que tiene excesiva cantidad de células escamosas está contaminada y no es válida. Por eso es importante lavado de manos y que el frasquito no tenga contacto con la piel, ¿no? Sí, tengan mucho cuidado en eso. Doctor, ¿y si es pediátrico? Ya, pues el pediátrico no va a orinar, no le vas a decir pues al bebito, oye, ahora sí orina, ¿no? Y por eso es que usamos bolsitas recolectoras, ¿no? En caso de varones se le coloca, ¿no? Y orina y se juntan, son bolsitas estériles. En damas también se le coloca a nivel, ¿no? Vaginal, se le coloca la bolsita. Sí, podemos usar eso. Con buena higiene y todo eso se podría recolectar. Pero también vamos a tener casos de pacientes que pueden tener uropatías obstructivas o requiero recolectar una muestra lo más estéril posible, lo más limpio posible y hago una punción suprapúbica, ¿no? Hago una punción con una jeringa y saco la orina de frente de la vejiga, ¿no? Esa muestra es valiosa, valiosísima, doctores. Si van a hacer esto, o si algún médico va a hacer este procedimiento, pues el laboratorio ya tiene que estar listo para procesarlo. Porque te imaginas que tú hagas la punción, tomes tu muestra genial y la laboratorio te diga, ¿sabes qué? Acaba de malograrse el aparato y no va a poder hacer el estudio del examen de orina, vas a tener que esperar 3 horas, tienes que volver a tomar la muestra. Entonces, antes de hacer cualquier procedimiento invasivo y vas a recolectar una muestra, asegúrate que tu laboratorio lo va a procesar. Ya ha pasado, doctores, yo sé por qué les digo eso, ¿no? Entonces, después el paciente ha sido expuesto a un procedimiento invasivo, para que después te digan que no, doctores, la máquina se ha malogrado, no, no, estamos, no lo vamos a demorarnos 3 horas porque están calibrando la máquina y tu muestra se pierde, ¿no? Y volver a hacer el procedimiento de invasirlo, ¿vas a invadirlo otra vez? No. Sí, por favor, siempre averigüen si están procesando y no va a haber ningún incongruencia, porque si dicen no, entonces espero esas 3 horas y le vuelvo a tomar la muestra para no estar manipulándolo mucho tiempo. Entonces el color, ustedes saben que el color puede variar, púrpura. Y saben que el color púrpura es una característica muy peculiar de infecciones bacterianas, donde se producen ciertas sustancias que interactúan con la bolsa recolectora y generan la presencia de una orina color púrpura, por ejemplo. Puede una orina anaranjada, y es muy típico la orina anaranjada en pacientes que toman, por ejemplo, rifampicina o la famosa fenazopiridina, conózcanla, o el famoso piridium, así se llama, piridium o fenazopiridina, que es su nombre farmacológico genérico, y piridium, su nombre comercial. Doctor, porque cuando toman eso, que es un analgésico de las vías urinarias, calma el dolor, las molestias, la disuria, la polaquiuria, el tenesmo, les calma bastante. Pero a veces nadie le explica al paciente de que la orina va a salir de color anaranjado, así como la bolsa acá, así, un anaranjado parece fosforescente. Y el paciente se asusta y dice, doctor, me siento mal, ahora mi orina está peor. Y vienen desesperados a la emergencia. Y cuando tú le preguntas qué ha tomado, te cuentan que ha tomado eso y dices, ah, ya, eso es por el medicamento, ¿no? Entonces, y el paciente se va aliviado porque ya más o menos entiende cuál es. Miren, color Coca-Cola, casi como té cargado. Nada, ni té cargado, esto ya parece Coca-Cola a gran intensidad. Y acá tenemos una que parece agua de cebada. Entonces, cada característica de la orina nos da algo peculiar, ¿no? Acá, por ejemplo, puede tener una hemoglobinuria, ¿no? Acá puedo yo tener básicamente un paciente que tiene cetoacidosis diabética y está eliminando, ¿no? Ciertos niveles elevados de glucosa o a un cuadro infeccioso urinario, por eso está medio turbio. Entonces, uno tiene que ver las características de la orina, ¿no? Y te van a dar respuestas. No se olviden que la orina puede cambiar por hematuria, hemoglobinuria, bilirrubinas, bacterias. La porfiria, por ejemplo, te puede dar un color, la captonuria también, la rifampicina, phenytoína, cloroquina, la nitrofurantoína, que es un antibiótico que usamos mucho para pacientes urinarios. Doctor, va a tomar un caroteno o betabel, ¿no? Que son sustancias que pueden cambiar, ¿no? Zanahoria, por ejemplo, ¿no? Con mucha zanahoria te cambia el color. Entonces, no se olviden, el aspecto
es transparente, si es una pero también puede ser turbio, ¿no? Puede haber sedimentos dentro que pueden hacer que se vea medio turbio. El olor amoniacal, dicen, otros dicen sui generis, ¿no? Pero puede venir con enfermedad del jarabe de arsen o ingesta de espárragos o la cuerpos cetónicos, que es como olor a frutas, ¿no? Entonces uno ya va más o menos de acuerdo a las características del olor de determinar la enfermedad. A nosotros, cuando éramos estudiantes, iba al hospital, el doctor decía ya, junta la orina, huélelo. Y tenemos que estar oliendo la orina de todos los pacientes, ¿no? Y así nos acostumbrabas a tu olfato a detectar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo que no les haces hacer mucho eso, ¿no? Pero a nosotros antes sí, era como que ya huele la orina de tu paciente. Y así nos hacían acostumbrar, ¿no? A los olores. La densidad creo que es importante desde un punto de vista para diagnósticos de enfermedades de concentración y dilución, como en este caso el ADH, ¿no? La densidad también me va a ayudar mucho para poder definir patologías. Por ejemplo, si tengo un paciente que está con la osmolaridad plasmática aumentada, o que está deshidratado probablemente, y tiene la osmolaridad o la densidad urinaria disminuida, entonces me llama la atención. ¿Por qué tendría que tener una urinaria disminuida y la osmolaridad plasmática aumentada? ¿No será que es un paciente que tiene una diabetes insípida? ¿No? Entonces, me ayuda mucho la densidad, ¿ya? Para eso. El pH, no se olviden, puede ser un pH que puede ir de 4,5 de 4 a 8, ¿no? En este caso 5 a 8. Y recuerden que esto va a cambiar de acuerdo a características alimentarias, metabólicas del paciente, ¿no? Por ejemplo, un pH de 5 a 6 ácido, el paciente está en ayuno, o tiene una acidosis metabólica, o está comiendo alimentos altos en proteínas, o ya tiene una enfermedad renal. Y el otro, básicamente, que es alcalino, normalmente los vegetarianos, ¿no? Ya, o hay periodos postprandiales más o menos presentes, prolongados, infecciones por agentes ureasa como el Proteus, ¿ya? Muchas veces pacientes con Proteus tienen pHs alcalinos. Glucosa, doctores, no se olviden que el umbral de detección de glucosa es más de 180 de glucosa en sangre. ¿Listo? Lo vamos a empezar en cruces, ¿no? Tres cruces, dos cruces, una cruz o ninguna cruz. Hemoglobina también vamos a verlo. Ya, ahora, la hemoglobina puede darte un falso positivo con la mioglobinuria, ¿no? Por si acaso, hay que tener presente. Y si tengo una bacteria con actividad de las pseudoperoxidasas, también podrían darme un falso positivo. Ténganlo presente. No porque hay hemoglobinuria presente, evalúen muy bien que no vaya a ser una mioglobinuria, ¿no? Cetonas, no se olviden, cuerpos cetónicos. Recuerden que las cetonas no solo se elevan en diabéticos, ¿ah? También se elevan en pacientes con ayuno prolongado o deshidratados, ¿ya? Porque a veces he visto en el hospital, doctor, tiene cuerpos cetónicos, ya, es una cetoacidosis diabética. ¿Qué? Le digo, pero no es diabético. Es como que acto reflejo, ¿no? Piensa que porque hay cuerpos cetónicos, ya, cetoacidosis diabética, no, hay otras causas, ayuno prolongado, deshidratación, ¿no? Ejercicio extenuante pueden causar cuerpos cetónicos. Nitritos de cabeza, doctores, si hay nitritos, pues ya más fácil para el diagnóstico de infección urinaria. Y pigmentos biliares. Y ustedes deben saber manejar estas cintitas, ¿no? Que en su serum sí lo van a tener, ¿no? Como forma rápida y práctica de diagnóstico, ¿no? Las famosas tiras reactivas, ¿no? Que ustedes ya conocen, lo han visto en laboratorios, es que no voy a recalcar mucho eso, ¿no? Ya hemos visto la proteinuria, hemos dicho que normalmente nosotros tenemos menos de 150 miligramos por 24 horas. Y si hablamos de microalbuminuria, que va desde 30 a 300, y macroalbuminuria, que va más de 300, ¿no? Doctor, hasta ahí estamos viendo la parte macroscópica, perdón, bioquímica, hemos visto la parte características, aspecto de la orina, pero recuerden que nosotros lo vamos a centrifugar esta orina y vamos a ver un sedimento. ¿Para qué me interesa eso? Me interesa para ver características de infecciones, inflamaciones o elementos que pueda estar yo eliminando o, perdón, desechando, excretando por vía urinaria. ¿Qué voy a ver acá, doctores? Básicamente, si hay bacterias, si hay leucocitos. Recuerden que si tengo leucocitos normal y hay bacterias abundantes, eso es contaminación. Repito otra vez, si yo tengo bacterias abundantes, pero el examen de orina sale de leucocitos de cero,
0 a 2 por campo, por ejemplo. Esa es contaminación. ¿Listo? El otro que les mencionaba eran las células escamosas, ¿no? Cuando yo tengo células escamosas, también, repito, eso significa contaminación, ¿ya? Contaminación. Doctor, los leucocitos muchas veces pueden estar ausentes en algunos casos, ¿no? No porque mi examen de orina me salga bien, normal, aparentemente, significa que, que no tenga la enfermedad, ¿no? A veces ya tengo una pielonefritis y la carga inflamatoria de leucocitos a veces no sale tan alto. Entonces vamos a la clínica, ¿no? Puño percusión lumbar positivo, síntomas urinarios, ¿no? De fiebre, náuseas, por ahí un poquito de disuria, ¿no? Entonces vamos viendo. Eritrocitos también vamos a ver en la orina, que no debe haber eritrocitos, ya celularidad, ¿no? Para ver un poquito la integridad del epitelio que recubre el tracto renal, ¿no? Cilindros, no debe haber cilindros, ¿no? Este, y ningún tipo de cilindros de lo que es leucocitarios, granulosos, serios, ¿no? Bacterias, doctores, no se olviden, la orina es estéril, no debe haber bacterias, ¿no? En las mujeres la contaminación por proximidad anatómica es frecuente porque cuando toman la muestra chocan y, bueno, contaminan y sale un montón de bacterias. Por eso les digo, eso es contaminación. Si no hay leucocitos, eso es contaminación. Se sospecha de infección cuando hay aumento de los leucocitos. Repito, bacterias abundantes con leucocitos normal, eso es contaminación. Puede haber diferentes. Ahora, suele pasar, doctores, que también hay infección no solo por bacterias, también hay infecciones por hongos, Trichomonas, Enterobium vermicularis, Schistosoma haematobium. Y sucede, doctores, que yo tengo un paciente que tiene leucocitos, pido un urocultivo y el leucocito sale negativo. Pero no porque sale negativo no puede ser otra causa, pues, puede ser un hongo y no te va a crecer, pues, ¿no? Hematuria, básicamente se habla cuando tienes hematías más de 2 por campo, en un aliento aumento de 400. Y puede haber microscópica o puede haber macroscópica. ¿Cuál es la diferencia? Que macro es más de 100 por campo, ¿no? Y no se olviden que la hematuria glomerular es de etiología de filtración, por lo tanto tiene que haber dismórficos, ¿no? Eritrocitos isomórficos y después eritrocitos dismórficos, ¿no? Vean cómo están alterados en su estructura. Leucocitos, doctores, no solamente, a ver, si tengo leucocitos no siempre es infección, también puede ser inflamación, ¿no? Yo me acuerdo, tuve un paciente con cáncer de vejiga y tenía leucocitos, pero examen de orina salía, me refiero, los urocultivos salían negativos. Y lo curioso era de que no tenía fiebre, hemograma normal, ¿no? Entonces llamaba la atención por qué leucocitura hasta que salió que era un cáncer de vejiga, ¿no? Que por respuesta inflamatoria generaba leucocitos, nada más, ¿no? Por eso dice, puede ser infeccioso o inflamatorio, por si acaso. Ténganlo en su mente. La principal causa es polimorfonucleares, ¿ya? Polimorfonucleares. Doctor, y si salen eosinófilos en mi orina, es que está haciendo una reacción alérgica, pues. Una reacción alérgica. O tiene parásitos. Bueno, neutrófilos o macrófagos también vamos a ver. Células epiteliales tubulares. Recuerden que los túbulos también van a necrosar o se van a renovar las células tubulares y van a haber células tubulares a nivel del examen de orina, que es parte del proceso de renovación tubular, pero si en caso se encuentran muy abundantes, puede ser porque están muriéndose los túbulos y eso es una necrosis tubular aguda por hipoperfusión. ¿Ya? Entonces, después de una hipoperfusión, una falla renal aguda prerrenal, pueden ustedes encontrar células epiteliales tubulares, ¿ya? Por la necrosis que puede haberse originado muy levemente, ¿no? Epitelio de transición, ya saben que ese epitelio viene de las vías urinarias, especialmente el famoso urotelio, ya células profundas de 10 a 22 micrómetros sugiere daño de epitelio.
por neoplasios o litos de obstrucción, ¿no? Suelos superficiales de 17 a 43 micrómetros son asociados a daño superficial en cistitis, ¿no? Entonces, bueno, son células de transición, células del epitelio escamoso, ¿sí? Repito, si encuentras células escamosas, es raro, ¿ah? Porque el escamoso se supone que es de la piel, ¿no? Entonces puede ser que sea epitelio de genitales externos, un poquito de la uretra. Es muy escaso, o sea, si encuentras, dice muy escaso o escaso, pero si ven células epiteliales escamosas abundantes, doctores, eso es contaminación. Punto. Ha sido mal tomada la muestra. Lípidos también podemos ver. Los que tienen, por ejemplo, síndrome nefrótico van a ver lípidos en orina. Ya también pueden encontrar cilindros, ¿no? De colesterol, ¿ya? O en ese caso, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, ¿no? Que es conocido. Cilindrurias, creo que está claro que podemos encontrar cilindros. Y recuerden que la presencia de cilindros es porque es una patología que está dando a nivel renal, que ha pasado por los glomérulos y se están quedando en los túbulos. Por eso es que hacen cilindros, ¿no? Hay cilindros hialinos, granulosos, serios, histocitarios, leucocitarios, células epiteliales, bilirrubina. Hasta los mismos gérmenes pueden hacer cilindros porque se quedan pegados y se desprenden, ¿no? El hialino normalmente lo vas a ver, granular lo vas a ver necrosis tubular aguda, serio, en proteinurias, con síndrome nefrótico. Eritrocitario, de hecho que sí es una síndrome nefrítico, lo vas a ver, ¿no? Leucocitos también en la nefritis intersticial aguda, pilonefritis, nefróticos. Células epiteliales, necrosis tubular, ¿no? Y mioglobina en la radiomiolisis, ¿no? Cristales también, doctores, cuando vean cálculos, cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio, que son, que ustedes lo van a poder observar a nivel microscópico. Este, si se dan cuenta, son cristales en medio ácido, ¿ya? En medio ácido. Por ejemplo, cristales de fosfato cálcico, normalmente presentes en orinas más alcalinas, la estrubita, también orinas más alcalinas. También puede haber cristales de colesterol, ¿no? Entonces, todos estos hay que observar los cristales de cistina, miren, cristales de amoxicilina, ¿no? O cristales de dihidroxiadenina. Entonces, son cosas que vamos a observar en el sedimento urinario. Mi doctor, una vez que han visto el examen de orina, lo han evaluado, ustedes tienen que ver, ahora vamos a ver cómo funcionan los riñones. Hagan su tasa de filtración glomerular, pidan su creatinina, si quieren, vean la cantidad de iones plasmáticos en orina para ver si hay una buena proporción de eliminación. Vean las proteínas si desean, ¿no? O sea, vean la osmolaridad de la orina, vean la densidad. O sea, quiero ver la función, quiero ver que si realmente está funcionando, ¿no? Si está acidificando bien la orina o no, ¿no? Entonces, es importante porque me va a permitir evaluar la funcionabilidad. Ustedes ya conocen esto de acá, la famosa depuración de creatinina, donde la concentración de orina por el volumen de urinario entre la concentración plasmática, ¿no? Y les daba a ustedes el valor normal. ¿Cuánto es el valor normal de la tasa de filtración en un adulto? De 90 a 130, doctores, de 90 a 130 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Sí? Listo. Ese es el valor normal. Entonces, doctor, ¿puede hacer aclaramiento de inulina? Sí, pero recuerden cómo es una sustancia exógena, preferiblemente usemos creatinina, ¿no? Es lo que tenemos por el momento. Ah, doctor, ¿puedo pedir la creatina plasmática? Sí, y aplicarás tu fórmula de Colco-House, que usted ya conoce, 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina y multiplicado por 0,85 si es mujer. ¿Cuándo uso esta fórmula? Cuando necesito datos rápidos, en emergencia, ¿no? Calcular dosis de fármacos, definir qué está pasando con el paciente, si es una falla renal aguda o un renal crónico reagudizado, y más o menos calcular qué deterioro renal tiene, ¿sí? Entonces es importante recordar ese dato, ¿no? Como creatinina que yo voy a usar. Doctor, ¿existen otras fórmulas? Sí, doctor, existen muchas otras fórmulas.
la forma de Coco Gauff ha sido modificada, ¿no? Este, ha sido, ¿cómo les podría decir? Modificada, cambiada, variada hasta cierto punto, pero, mm, pero yo pienso que sigue siendo útil, ¿no? La de Coco Gauff desde un punto de vista práctico, pero desde un punto de vista de exactitud, no. Para eso existen los famosos MDRD de 4 variables, de 6 variables, el famoso CKD-EPI, que nos ayuda mucho cuando tengo pacientes que tienen enfermedad renal o los que no tienen y me da datos más precisos, mejor en ancianos a veces. Ahora existe el famoso CKD-EPI, ya no de creatinina, sino de cistatina C, que también puede ser aplicado. Y algunos han mezclado el CKD-EPI de cistatina creatinina. O sea, quieren que sea lo más preciso posible. ¿Por qué, doctores? Porque se ha visto que la cistatina C se modifica mucho más antes que la creatinina. O sea, te permite detectar ya cambios, como que ganas un poco de tiempo, ¿no? Antes que la creatinina. Entonces, por eso es que la cistatina C actualmente ya es usado y me da valoraciones de función más precisas por el tiempo de ahorro, ¿no? Bien, doctor, ¿existen otros mecanismos? Sí. eh, de cálculo de tasa de filtración, sí. Son más invasivos, son más caros, la verdad, es más para estudio de investigación o averiguar, ¿no? Pero en general no lo usamos, no les voy a mentir, no lo usamos, pero conózcanlo. El famoso etilén diaminotetracético, el famoso creatina EDTA, y el otro es el tecnesio 99, que también DTPA, que es el ácido dietil triamino pentacético, ¿no? Que también se puede usar para el cálculo de tasa de filtración luminal. ¿Puedo usar acremento de la urea? Sí. No he visto mucho que se use, pero podríamos usarlo para ver cómo está la eliminación de la urea. Su valor normal va de 60 a 100 mililitros por minuto por 1,63 metros cuadrados de superficie corporal. Doctor, ¿me interesa la urea plasmática? Sí. Pidan urea porque al final la urea viene a ser el indicador de complicación. A más urea, más posibilidad de diálisis tiene este paciente, porque la urea es tóxica. Así es que no se olviden, podemos pedir urea. ¿Cuál es la relación urea-creatinina? Se dice que la relación es 40:1. Otras literaturas dicen 20:1. ¿Ya? Es una proporción y debe mantener esa proporción. Si se altera esa proporción es porque ya está habiendo una falla renal reagudizada, ¿no? O una falla renal aguda. El otro punto, doctor, es el famoso FENA, ¿no? ¿Qué es el FENA? En realidad, doctor, es el FENA. Tiene un principio algo así. A ver, doctor, usted me está diciendo que existe una prerrenal y existe un renal. Cuando es prerrenal, todavía los túbulos funcionan, ¿sí? Los túbulos funcionan, solamente que falta perfusión. Si el túbulo funciona, quiere decir que reabsorbe sodio. Por tal motivo, el sodio en los prerrenales va a ser bajo, porque lo está reabsorbiendo. Pero cuando ya hizo renal y ya murieron los túbulos, esos túbulos ya no reabsorben sodio. Por tal motivo, la cantidad de sodio en orina va a ser mayor. Entonces, el FENA justamente me va a medir la fracción de excreción de sodio. Yo calculo esto y me va a decir si estoy eliminando más sodio o menos sodio. Si estoy eliminando más sodio es porque ya los túbulos han perdido su capacidad de reabsorción porque han muerto, ¿no? Y eso me dice que ya es renal. Doctor, no, todavía veo que reabsorbe sodio porque hay poco sodio en la orina. Entonces quiere decir que a pesar de toda la agresión, ese riñón todavía funciona. Entonces eso es prerrenal, ¿sí? Los molaridades ustedes ya conocen, podemos valorar la osmolar plasmática y bueno, y eso me permite conocer un poquito la parte de concentración o dilución. ¿Preguntas hasta aquí? Es complicado en realidad, repásenlo. Ah, pero graben en su mente eso, ¿no? Que yo necesito específicamente, doctores, tener claro de que yo tengo que valorar la función desde un punto de vista examen de orina, desde un punto de vista funcional, y nos faltaría un poco la parte de anatomía.
Bien, doctores, no los quiero cansar. Vamos acá con su delegado para completar la parte pequeña de lo que es imágenes y la parte de uropatía y con eso ya terminamos para ya programar su examen, ¿ya? Entonces, espero que esté claro, esté conciso. No quiero que se compliquen, sean concretos, claros, razonen muy bien cada signo y síntoma. No sean memoristas, doctores, y denle lógica a cada cosa que estudien. Bien, doctores, le estoy pasando las diapositivas para completar lo que me falta, soy legado y bueno, ya estamos en comunicación. Así que chicos, muy buenas noches, que descansen y nos estamos viendo.